¿Ok? Muy bien. Esos son tumores extraxiales. Quiero revisar si él envió. Nada, 20%. Es lento el sistema este. Ya. Entonces, extraxiales, 3 tipos de tumores: schwannoma, meningioma, schwannoma, meningioma, tumores de orificios; el cordoma, tumor de superficie o de sacro. El schwannoma, meningioma son tumores que están en las envolturas de los nervios. ¿Cuál es más frecuente entre los dos? Schwannoma. ¿Alguna característica? Sí, ese cono de ingreso hacia el ángulo pontocerebroso, a diferencia del meningioma, que te da una cola dural. Ok, ¿qué más del meningioma del coma? Felizmente la mayoría de veces es benigno. El cordoma también es un tumor grado 1, por lo tanto los 3 tumores que hablamos de axiales en fosa posterior tienen características de OMS grado 1, aunque el cordoma es destructivo, localmente agresivo, histológicamente es benigno. Ahora vamos a virar a los tumores intraaxiales. ¿Está bien? Ahora va 40%. Intraaxiales. Y cuando les dije de intraaxiales me refería a: está en el cerebelo, el tronco encefálico o el ventrículo. Y ahí vamos a empezar con la metástasis. Las metástasis, al igual que en el cerebro, son los tumores más frecuentes de la fosa posterior intraaxial. Intraaxial, ¿ok? Es verdad que pueden ser extra intraaxiales, sí, pero hablamos de tumores intraaxiales metastáticos en la mayoría de casos. ¿De dónde vienen las metástasis de cerebelo? Como la mayoría del cerebro, vienen del pulmón y mama. Son los dos más frecuentes. En tercer lugar tenemos al riñón. Entonces, las metástasis son pulmón y mama los más frecuentes. ¿Ok? ¿Por qué operamos una metástasis? También ayer lo conversamos con el grupo de rotación, y con las razones por las cuales una metástasis se operan es establecer el primario, porque a veces no sabemos dónde está; para aliviar los síntomas neurológicos; para controlar localmente la enfermedad; y a veces de forma paliativa. El tiempo de vida es incierto, porque algunos pueden responder muy bien y otros pueden ser muy mala respuesta. Metástasis. Metástasis, así se ve una metástasis. Espero que se vea. Me avisan si se ve la imagen, por favor. Confírmame si se ve la imagen. No, doctor, no se ve nada. Ya. Pero, ¿y la parte que decía metástasis se veía? Sí, se veía, pero se iba la imagen. ¿Y ahora cómo hacemos? Pam, 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 pam. 90% de compartido a Jordan. ¿Jordan llegó? Todavía nada. Nada. Aún yo no llega todavía. Pues según esto está en 99%. ¿Ya llegó o no llegó? Ya llegó. ¿Ya llegó? Sí, doctor, ahora lo estoy descargando yo Ya. para reenviarlo. Espero que demore menos, ¿no? Sí, reenvíalo a todos para que lo tengan en la mano. Ya, entonces si ya lo recibiste, yo voy a salir del WhatsApp web que me jala internet. Ya. A la delegada, ya lo recibió el archivo. ¿Qué fue? ¿Ya les llegó a compartir o todavía no? Sí, doctor, ya nos mandó. Ya, perfecto. Entonces descárguenlo todos. Y yo voy a seguir la presentación. Vamos a tratar de ir coordinando para que no tengamos ningún
para que vean las imágenes. Es importante ver las imágenes, ¿ok? Ya. La siguiente diapo que les había presentado era esta imagen. No sé si lo vean ahora, es una imagen de tomografía a la izquierda y de resonancia a la derecha. ¿Se llega a ver? Sí, doctor, sí se ve. En esta imagen, en la imagen de la derecha, se ve en el hemisferio cerebeloso derecho, se ve una captación de contraste, ¿ok? Aquí. En la imagen izquierda, que es una imagen de tomografía, se ve dos lesiones. Una bien redondeada en el hemisferio cerebeloso izquierdo y una bien redondeada a nivel de la protuberancia. Estas lesiones probablemente sean metastásicas. Lo particular de las metástasis es que da mucho edema alrededor. Esta hipodensidad que el, el deterioro, porque la lesión, siendo pequeña, puede no generar tanto efecto de masa, tanta repercusión clínica, pero el edema que produce un tejido que no es cerebral genera demasiado edema y ese demasiado edema hace que el paciente tenga muchos síntomas. Entonces, sacando la lesión, los síntomas alivian bastante. Por eso es que las indicaciones a veces de cirugía de metástasis cerebral. ¿Ok? Muy bien. Estábamos hablando de los intraxiales, hemos dicho que el más frecuente de los intraxiales es la metástasis, ¿ok? Pero si sacásemos a la metástasis del camino, y estamos hablando de adultos, lo que vamos a ver es esta imagen. Espero que la puedan ver, es la imagen en corte sagital, en T1, ¿ok? Donde demarcamos de manera, con rojo demarcamos la fosa posterior. Y si bien es cierto, en esta fosa posterior podemos ver el clivus en la parte más anterior, lo que quiero mostrarles en esta imagen es el tronco encefálico que tiene tres partes, que es bulbo, protuberancia y mesencéfalo, este triángulo que está en el medio, que es el cuarto ventrículo, y el cerebelo. En la parte más alta del mesencéfalo, por encima del mesencéfalo, casi donde está la línea que hemos demarcado como límite superior, ahí se encuentra la glándula pineal. Por eso los tumores de glándula pineal se comportan como lesiones de fosa posterior. Vamos a seguir. Hemos regresado a la imagen esquemática donde mostraban que los 4 lugares que pueden tener tumores extraxiales. Uno es el cerebelo, otro es el tronco encefálico y otro es el cuarto ventrículo, perdón, intraxiales. De esto, hemos agregado un cuarto tumor, que son los tumores de glándula pineal, porque se comportan, a pesar de que no están directamente en el cuarto ventrículo, se comportan, en la fosa posterior se comportan como un tumor de fosa posterior por la sintomatología muy similar. El riesgo de todo tumor de fosa posterior es la hidrocefalia, ¿ok? Hidrocefalia. Y la razón es la siguiente. Estamos regresando a la imagen en corte axial en T1. La explicación es la siguiente. El líquido cefalorraquídeo llega de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del agujero interventricular o de Monro. Este tercer ventrículo hacia atrás se comunica mediante el acueducto mesencefálico o de Silvio hacia el cuarto ventrículo. El tema es de que esta comunicación es muy delgada, es una comunicación de menos de 2 milímetros de diámetro. Entonces, lesiones en toda la fosa posterior pueden generar obstrucción de este flujo natural del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, generar hidrocefalia en la parte más alta. Entonces, los 4 pueden generarte hidrocefalia, los 4 tipos de tumores. ¿Okay? Regresamos al cuadro de donde se dicen tumores intraxiales, los 4 tipos. Entonces, el síntoma principal, dolor de cabeza o hidrocefalia. ¿Ok? Ahí vamos a poder ver por localización qué es lo más frecuente. Si está en cerebelo, lo más frecuente es metástasis. Si está en tronco encefálico, lo más frecuente se llaman gliomas, tumores de glía. En el cuarto ventrículo, lo más frecuente está el tejido ependimario, o sea, puede ver ependimoma, y está el plexo coroideo, o sea, quiere decir un papiloma de plexo coroideo. Los glándulas pineales, sobre todo, te van a dar o germinales o no germinales, y ahí
es un tema muy interesante de tratar que lo vamos a dejar para las últimas diapositivas. Muy bien, si nos enfocamos en estos tres lugares, vamos a avanzar. Sabemos que los síntomas que nos pueden dar son cefalea, ataxia, dismetría, náuseas, disarte, disfagia, hidrocefalia. ¿Ok? Lo que necesito es que vean esta diapositiva porque la he preguntado y la he puesto en varias de sus preguntas. ¿Ok? Síndrome de Parinot. ¿Lo pueden ver? Síndrome de Parinot. Ay, no, creo que estoy hablando solo. Doctor, no se puede ver en la pantalla. No se lee en la pantalla síndrome de Parinot. No, doctor, se quedó en la imagen de la corte sagital. Ahí, ahí, tampoco. Bueno, en las diapos que le hemos enviado pueden llegar a ver la diapositiva de síndrome de Parinot. Ya está, doctor, ya se ve. Excelente. Lo que les quiero explicar en esta imagen es que esta persona, por ejemplo, uno le pide que pueda seguir con sus ojos el objeto que se le presenta. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, pero tienen una dificultad que es poder mirar hacia arriba. ¿Ok? Y ese hecho de no poder mirar hacia arriba hace que los ojos, si uno intenta mirar hacia arriba, pero los ojos no te lo permiten porque está lesionado una zona del mesencéfalo, la persona tiene incluso una retracción palpebral que como quien intenta mirar hacia arriba, pero los ojos no se elevan, no hay supraversión. Este signo, ¿no?, de retracción del párpado se llama signo de Coilier. Los ojos quedan incluso a veces cubiertos por esta parte de la conjuntiva y es como si vieras el sol, pero no se puede decir si está entrando. Entonces se llama imagen en sol poniente o imagen en sol naciente. Entonces, cuando en el examen les preguntemos, paciente con sintomatología de dificultad para mirar hacia arriba y puede evidenciar que el ojo tiene una retracción palpebral, ¿qué es lo que estamos sospechando? Uno puede poner la alternativa síndrome de Parinot o puede poner la alternativa hidrocefalia. Los dos estamos sospechando. Cuando vemos una dificultad para poder mirar hacia arriba, es un síndrome de Parinot y la patología que estamos sospechando es que sea una hidrocefalia. Entonces, el tema es en el mesencéfalo dorsal lo que está sucediendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que sigue es... Esta es una manifestación típica de la hidrocefalia, el síndrome de Parinot. Por favor, tengan en cuenta que síndrome de Parinot es prácticamente similar de hidrocefalia. ¿Ok? No significa que todas las hidrocefalias tengan que tener síndrome de Parinot, pero sí, casi todos los síndromes de Parinot tienen una hidrocefalia de fondo. Vamos a describir, hemos hablado en extraxiales, hemos hablado de 3 tumores: meningioma, schwannoma y cordoma. Hemos hablado de que existen las metástasis, que son principalmente intraxiales, y es el más frecuente de los intraxiales. Pero, dado que estamos hablando de tumores primarios cerebrales, vamos a hablar de 3 tumores más. ¿Ok? Entonces hemos hablado de 3 intraxiales, 3 extraxiales, vamos a hablar de 3 intraxiales. ¿Cuáles son? Hemangioblastoma, ependimoma y meduloblastoma. Son 3 que vamos a hablar. ¿Ok? ¿Qué es el hemangioblastoma? Hemangio, entiéndase que es un tumor de vasos sanguíneos. ¿Ok? Y blastoma, obviamente, es un tumor primario, bastante primitivo. ¿Es un tumor benigno? Sí, pero se comporta de una manera a veces complicada de retirar, de poder hacer exéresis. Entonces, ¿se encuentra en los hemisferios cerebelosos? Sí, es el más frecuente de los tumores intraxiales primarios. Ok, puede ser sólido, pero lo más típico es que sea quístico con un nódulo mural hipercaptante. Ok,
Ahora vamos a ver la imagen, pero antes de ver la imagen de los hemangioblastomas, solamente quiero hacerles notar que los hemangioblastomas están asociados a una enfermedad que se llama von Hippel-Lindau. El von Hippel-Lindau es una falla cromosómica, entonces el 20% de los pacientes que tienen von Hippel-Lindau hacen hemangioblastomas. Ok, entonces ahí un poco el punto por el cual lo preguntamos, el von Hippel-Lindau. El von Hippel-Lindau está en relación al 20% de los casos de von Hippel-Lindau a hemangioblastomas. Quiere decir, 1 de cada 5 pacientes con von Hippel-Lindau va a ser hemangioblastoma. ¿Okay? El von Hippel-Lindau es una enfermedad que característicamente se tiene a este tumor que se llama feocromocitoma, ¿no? De las células cromafines en la glándula suprarrenal. Entonces, esa asociación de feocromocitoma con un tumor de fosa posterior nos dice que es un hemangioblastoma por von Hippel-Lindau. ¿Okay? Otra de las características del von Hippel-Lindau es que puede producirte policitemia. Hay que sacarlo del tumor. Si hace efecto de masa, si te está generando daño, tiene que salir. Una imagen típica de hemangioblastoma es esta. Un quiste enorme con un nódulo intramural. En ciertas localizaciones, este es el 60% de los casos, se ve esta resonancia. Una imagen de resonancia con un quiste en el medio del cerebelo y un nódulo en el medio de este quiste. A diferencia de que algunas veces viene una lesión que es toda sólida en hemisferio cerebroso. Hemos dicho que vamos a hablar de 4 tumores, digo de 3 tumores, uno hemos dicho hemangioblastoma, otro va a ser ependimoma. El ependimoma es un tumor que nace en el epéndimo, que es el recubrimiento de los ventrículos, del cuarto ventrículo. Y es que puede crecer lentamente y generar hidrocefalia por obstrucción. El tratamiento es netamente quirúrgico más radioterapia. Ependimoma siempre da radioterapia. Tiene que tener los dos. Si no, el resultado no va a ser adecuado. Entonces, como todo tumor, el hemangioblastoma, cuando es von Hippel-Lindau, da tumores en cualquier parte del neuroeje. ¿Okay? El ependimoma, como todos los tumores de fosa posterior, también puede dar metástasis, es decir, diseminación. Por lo tanto, es importante completar los estudios. Cuando vemos un tumor de fosa posterior intraaxial, completar con una resonancia magnética de médula espinal. ¿Ok? Muy bien. El ependimoma, ¿qué va a generar? Hidrocefalia. Eso va a generar. ¿Ok? El tratamiento de elección, entonces, cirugía más radioterapia. Entonces, aquí vamos a ver un ependimoma. Miren esta imagen. Esta imagen del medio, donde se ve una resonancia en corte sagital, se puede ver cómo el ependimoma está en todo el cuarto ventrículo y también lo ha abierto el cuarto ventrículo hacia abajo, ¿okay? Hacia el espacio subaracnoideo. Este es un tumor sólido. Miren aquí, este es otro tumor que tiene una parte quística y otra parte sólida en el cuarto ventrículo también. ¿Okay? Este tipo de tumores son un problema porque para secarlos hay que llegar a este cuarto ventrículo y esa forma de entrar es por debajo. Esta es otra imagen de un tumor que ocupa todo el cuarto ventrículo en un corte axial. Ocupa todo el cuarto ventrículo y obviamente te complica la recepción. Otra imagen tumoral que abarca todo el cuarto ventrículo, Hemos hablado ya de 2 tumores. Uno hemos hablado del hemangioblastoma, 2 estamos hablando del ependimoma y 3 vamos a hablar del meduloblastoma. Y este meduloblastoma, ¿por qué se mete en nuestro territorio si estamos hablando de adultos? Porque si bien es cierto, es el más frecuente maligno de los niños de fosa posterior, nosotros consideramos adultos a partir de los 15 años. Por lo tanto, en tumores de personas que vienen a atenderse en más de 15 años, hasta 21, 25 años como máximo, hemos visto meduloblastomas primarios y a veces recidivantes, es decir, que están volviendo a crecer después de haber sido operados cuando eran niños de 12, 13 años y el tumor vuelve cuando tienen 18, 20 años. Estos tumores necesitan siempre de radioterapia, ¿ok?
Pero no solamente radio, van a necesitar quimioterapia. De todos los tumores que hemos visto hasta ahora, cordoma, meningioma, schwannoma, ya las metástasis no les estoy contando, hemangioblastoma, ependimoma. Con estos 5 tumores no necesitábamos quimio, ¿ok? Sí necesitábamos radio en los intraxiales, como por ejemplo el ependimoma necesitamos radio, pero hemangioblastoma no, ¿ok? En el cordoma sí necesitábamos radioterapia, mientras en el meningioma y schwannoma no. Pero el meduloblastoma, de todos los que hemos visto, que es el 6º tumor que estamos viendo, es el primero que necesita quimio, ¿ok? Y necesita de quimio sí o sí, sí o sí. Quimio, radio más cirugía y puedes curar a este paciente. El meduloblastoma es grado 4 de la OMS. Algunos datos que van a venir en sus exámenes, así es que no se asusten y tienen que saberlo, les estamos dando las respuestas. 1. Es un tumor que está asociado a una alteración o pérdida del material genético en el brazo corto del cromosoma 17. Acuérdense del cromosoma 17 en hemangioblastoma. No solo eso es lo interesante también del meduloblastoma es que está asociado a 2 síndromes. Uno que está conjunto de poliposis colónica, se llama síndrome de Turcot. Otro cuando está asociado a carcinoma vasocelular nevoide de piel, síndrome de Gorlin. Por estas 2 razones también es muy conocido el meduloblastoma. Ahora vamos a discutir dónde se ubica el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor que puede crecer en el hemisferio cerebeloso, pero cuando a veces lo encontramos en el medio, puede crecer hacia el cuarto ventrículo. Vamos a ver las imágenes. Este es un meduloblastoma vermiano, un meduloblastoma del vermis cerebeloso. Es un meduloblastoma esta es la secuencia de difusión, que se ve como un borroso. Esta secuencia nos muestra que no capta, que es un tumor muy celular, tiene muchas células, por lo tanto, no permite la difusión de agua. Entonces vamos a hacer unas preguntas que van a venir en su examen. Por ejemplo, dice, si tú encuentras un tumor de cuarto ventrículo, bacán, cuarto ventrículo ya te ubicaste, y ves que el paciente tiene, la pregunta es, ¿dónde se origina ese tumor? Tienes que ver hacia dónde se pega. Si está más pegado al piso del cuarto ventrículo, es decir, hacia el tronco encefálico, probablemente el origen sea ependimoma. Si está en el techo, es decir, está pegado al cerebelo, lo más probable es que sea un meduloblastoma. Esta es una pregunta típica, por eso es que se lo pongo grande y bien clarito. Ya vamos a hablar solamente de un tumor extra, que es el papiloma del plexo coroideo, que lo pongo porque a veces lo toman en casos clínicos, aunque no es muy frecuente, es mucho más raro. ¿El papiloma del plexo coroideo produce hidrocefalia? Claro que sí, por el mismo mecanismo obstructivo. La mayoría de veces es un grado 1 de la OMS, la mayoría de veces. La sintomatología va a ser hidrocefalia, como todos los tumores, de fosa posterior y es captador de contraste. Este es un papiloma. El papiloma crece tan lento que se acomoda alrededor del cuarto ventrículo. Okay, acá está. Este es un plus y recordatorio de lo que han visto en pediatría. El astrocitoma pilocítico es una neoplasia, por supuesto, muy frecuente en niños, el más frecuente de fosa posterior benigno, ¿ok? Y se puede ubicar en cualquier parte del cerebelo, ¿ok? La cirugía se consigue, incluso cura a los pacientes. Aquí está la imagen. Un quiste con un poco de solidez, un quiste con un poco de solidez, un quiste con un poco de solidez. Entonces, pero la pregunta es esto, ¿no? Este es un quiste con un nódulo ahí. ¿Se parecen? Sí se parecen. Pero acá hay algo que hemos visto ya. Si ustedes ven que el paciente tiene un quiste con un nódulo captador de contraste en cerebelo, tienes que pensar en una cosa. O es hemangioblastoma o es un astrostoma pilocítico.
¿Y de qué depende? De la edad. Si la edad es joven, niño, es un astrostoma pilocítico. Si es un adulto, lo más probable es que sea un hemangioblastoma. Vamos ahora sí terminando ya para la parte final de los tumores de fosa posterior, el tallo encefálico. El tumores de tallo encefálico, de tronco encefálico, van a depender de dónde vengan. Los de protuberancia son los de peor pronóstico y son los que más frecuente vienen, ¿ya? ¿Por qué? Porque es difícil resecar un tumor de protuberancia sin dejarlo con secuela. La mayoría de esos fallecen. El mesencéfalo son gliomas. En algunos casos son exofíticos, es decir, que están como colgando del tronco encefálico y eso se pueden sacar. ¿Okay? El tema es definir dónde se encuentra el tumor para ver si hay alguna opción para ofrecerle. Si no, el resultado es triste, como en este caso que describe que fallecen hasta el 90% de los pacientes que han tenido tumores de protuberancia. Esta es una imagen de un mesencéfalo. ¿Okay? Aquí está el pedúnculo cerebral, sustancia negra, núcleo rojo. Aquí está el acueducto mesencefálico de Silvio. Y este acueducto tiene células alrededor. ¿Okay? Y estas células están alrededor. Cuando se detienen, el paciente hace síndrome de Parino por dilatación del cuarto ventrículo y con parálisis de los núcleos periaqueductales. Así es. Ahora, esta es la protuberancia. La protuberancia también es otra historia, porque miren cómo está. Lleno de núcleos y un glioma en esta zona, prácticamente es imposible resecarlo sin tener que dañar mucho de estos núcleos. Por eso es que no es un tumor que frecuentemente se opere y el pronóstico es malo. Esta es una lesión en tronco encefálico, un glioma difuso de puente. Un glioma difuso de puente. No hay mucho que ofrecer. Otro glioma difuso de puente. Para cerrar los tumores de fosa posterior, vamos a hablar de tumores de glándula pineal. Y en estos me interesa que se diferencien claramente en que hay germinomas y no germinomas. Germinales y no germinales. Los germinales van a diagnosticarse por cómo. Son tumores que producen sustancias a la vena, como el tumor de seno endodérmico que genera alfa-fetoproteína, o el coriocarcinoma que puede generar, HCG. Existen también carcinomas embrionarios y teratomas donde son tumores raros que son parte de los germinales. ¿Ok? Entonces, en todos los casos germinales también es una opción buena y bastante práctica y bastante sencilla de que nos toque, porque si nos toca germinales, la cosa va bien, porque le podemos dar tratamiento. Miren, el tratamiento en estos casos es radioterapia y quimioterapia, y las cosas van bien en germinomas. En los casos de no germinales, las cosas tienen que ir obligados con cirugía, porque si no hacemos cirugía de resección, el tratamiento no va a ser suficiente. Entonces, los no germinales necesitan cirugía, como el pineocitoma o el pineoblastoma, mientras los no germinales lo que necesitan es sobre todo que lo confirmen para que pueda ir a quimio-radioterapia. Esto es sobre tumores pineales, una especie de resumen de tratamiento. Miren lo que les decía. Quimio. ¿Quiénes necesitan quimio? Los meduloblastomas. ¿Quiénes más necesitan quimio? Los germinomas. ¿Qué germinales? Cirugía necesitan todos, excepto los que están dentro del tallo encefálico. Están hablando del glioma nervio óptico que no tiene nada que ver. Todos necesitan cirugía salvo dos. El tumor de tallo encefálico, que no podemos hacerlo salvo que sea exofítico, y los germinales, que si no sale, si sale positivo a germinal, va a necesitar su quimio radioterapia, pero si no tiene celular positivo a tumor, pues vamos a ver qué podrá hacer después. Entonces, pues es la biopsia, ¿no? Entonces, los germinales y los meduloblastomas necesitan todo: biopsia, cirugía, quimio. Meduloblastoma, biopsia, cirugía, quimio. ¿Ok? Radioterapia. ¿Quiénes van a necesitar radioterapia? Los ependimomas, los meduloblastomas, ¿ok? Y algunos astrocitomas. El resto todo necesita cirugía. Muy bien.
Hasta aquí. Preguntas. Me he demorado un poco más de una hora. Hemos empezado algo más de 2:40, creo. Preguntas sobre tumores de fosa posterior, tumores eh, infratentoriales. ¿Alguna pregunta? Hasta acá ninguna pregunta en el chat. ¿Hay una pregunta? No hay ninguna pregunta en el chat. Todo claro, doctor. Hola, sí, todo bien. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Espero que se acuerden que hay 3 tumores extraaxiales, hay 3 tumores intraaxiales clásicos. Están las metástasis casi en medio, pero se ven más en intraaxiales. Y ahí se acaba nuestra lista para contar. Hay algunos tumores que hemos tocado como un plus, pero sobre todo por el tema de comprender las imágenes, ¿no? Por de acuerdo a la edad. Muy bien, vamos a parar por 5 minutos y ahí vamos a terminar en 20 minutos nomás los tumores intraraquídeos, que es mucho más sencillo, ¿ok? Son 15:54, las 16 horas exactas estamos empezando tumores intraraquídeos. Tomen agua para que no se duerman, por favor. Sí, doctor, te lo escucho. Perfecto, vamos a continuar presentando. Aquí presentar ahora. Permitir presentar. Como ya han visto, lo que sigue son menos diapositivas. Mira, de 47 a 69 son, ¿cuánto? 20 diapositivas. 20, 22 diapositivas. Sin el título, 21. Sin la imagen de la médula espinal son 20, ya está. Miren, la médula espinal es esto. Los tumores intrarraquídeos se refieren a tumores que están en la médula espinal o alrededor de ella. ¿Ok? Y aquí lo que pueden ver, por ejemplo, claramente es que la médula espinal es más o menos el grosor de nuestro dedo meñique, que debe tener 11-12 milímetros de grosor. Tiene una envoltura que está dado por las 3 meninges, pia madre, aracnoides y dura madre. Entonces, esto es importante de entender porque a partir de ese diseño anatómico es que se clasifican. Miren, esta es una imagen de la caudequina donde pueden ver cómo están las raíces y pueden ver ahí la dura madre en una envoltura. Ok, esa dura madre, eso es lo que llama la atención, ¿no? Esta es la dura madre, que es la envoltura principal de todo este acúmulo de raíces en la caudequina. Muy bien, entonces, al igual que hacíamos la clasificación en los intraextraxiales en la fosa posterior, aquí utilizamos más bien la dura madre como marcador, si son extra o intradurales. Si son extradurales, es un equipo, un número de tumores fáciles de reconocer. Si son intradurales, lo que hay que definir están dentro de la médula o fuera de la médula. Y eso nos va a hacer más sencillo la clasificación. Aquí mira, otra vez la misma imagen. Pueden ver la médula espinal, la envoltura que es la dura madre, y pueden ver tumores extradurales que a la dura madre la empujan, tumores intradurales que solamente empujan a la médula espinal, y tumores intramedulares. Estos son intradurales, extramedulares, y estos son solamente intramedulares que están dentro de la médula espinal. Aquí pueden ver, por ejemplo, la misma explicación. Vamos a hacer como 5 diapositivas muy similares. Extradural, ¿ok? Extradural. Intradural, pero fuera de la médula. Extramedular. Intradural, pero intramedular. 3 opciones. Aquí más bonito ya con vértebra. La mayoría de los tumores extradurales son metástasis. La mayoría de los tumores extradurales son metástasis. De los tumores intradurales existen los intramedulares y extramedulares. El mismo ejemplo, el mismo esquema. Extradural, intradural, pero fuera de la médula. Intramedular. Vamos a ver aquí unas imágenes de resonancia magnética en T2 sagital. Aquí claramente la imagen puede verse una médula espinal en un cordón plomo, que se ve aquí un cordón gris. Alrededor, líquido cefalorraquídeo. Miren aquí,
aquí hay una imagen bien delgada que es la dura madre. Esa imagen bien delgada que es dura madre, progresivamente por culpa de este tumor, se encuentra comprimido. Comprimido. ¿Ok? Este es el tumor extradural y que genera compresión de la médula espinal. En la mayoría de casos esto es una metástasis. ¿Dónde está? A nivel dorsal, torácico. Entonces la división es siempre importante. Existe aquí un pequeño punto que dice los hemangiomas vertebrales son los tumores más benignos, más frecuentes. Es verdad. Dentro de los cuerpos vertebrales muchas veces encontramos hemangiomas. Hemangiomas. Y estos hemangiomas son tumores muy pequeños que no son realmente, no se comportan como tumores, sino se comportan como un vacío, ¿ok? Hecho de un vaso sanguíneo dilatado ahí. Y este hemangioma puede ser el causante principal de que en la imagen de resonancia describan que hay un tumor, pero la mayoría de veces no representa ningún problema. Enfocándonos en el canal raquídeo, médula espinal, dura madre comprimida, extradural. Muy bien. Miren aquí, lesiones extradurales. ¿Cuál es la más típica? Metástasis. Igual que en la fosa posterior, ¿de dónde vienen? La mayoría de veces, pulmón y mama. También debemos considerar que existen los linfomas, ¿ok? Y estos tumores principalmente pues pueden presentarse de dos maneras, ¿no? Generando lisis ósea o generando crecimiento óseo, blásticos o líticos. Si en el hueso vamos a encontrar tumores, o sea, en la vértebra tumores, es más raro primarios. El más frecuente probablemente sea el plasmocitoma o mieloma múltiple. Vamos a hablar de los intradurales. Los intradurales, miren esta imagen igualita, ¿no? Una imagen en T2 sagital. Pueden ver cómo es la dura madre, que la dura madre se ve bien delgadita ahí. La dura madre se abre para dar paso a ese tumor y ese tumor hace una compresión de la médula espinal. Este tipo de tumores, lo más frecuentes se parecen a los tumores extraaxiales de la fosa posterior, es decir, pueden ser meningiomas o schwannomas. Los meningiomas son los más frecuentes, igualmente torácicos. ¿Ok? También puede haber raramente en esta posición metástasis, pero lo más frecuente es que sean meningiomas. Miren, ahora vamos a hablar de los intramedulares. Igualmente se ve aquí en la médula espinal, pero miren cómo se separa, se hace una apertura, el tumor se encuentra en medio de la médula espinal y luego vuelve a cerrarse. Esto va a generar que exista una probable lesión intramedular que puede ser astrocitoma, ependimoma. No hemos visto mucho sobre astrocitomas en fosa posterior y precisamente es algo que vamos a hacer, vamos a ampliar ahora en médula espinal. Pero miren, el 2% no pueden ser metástasis en esta posición. O sea, la mayoría de las metástasis son ¿qué? Extradurales. En intradurales más vamos a pensar en astrocitoma y ependimoma. Entonces ahora vamos a desarrollar un poquito. Miren que ya solamente quedan 10 diapos, ya no es mucho. Y las metástasis, siendo el tumor extradural más frecuente, es dado porque la gran vascularización que tiene el hueso, las vértebras y la parte del plexos venosos que tienen, donde pueden quedarse las células tumorales y pueden generar la lesión y el crecimiento tumoral. Insisto en que son más frecuentes entre próstata y mama, en los blásticos, y líticos pueden ser pulmón y mama. ¿Ok? Muy bien. Estas es las metástasis. Miren aquí una lesión por metástasis. Lesión dentro de la vértebra que la fractura y genera una compresión medular. Igual lesión intravertebral que la fractura y genera una compresión medular. Vamos a hablar de los tumores intradurales, pero que no están dentro de la médula. Meningiomas y schwannomas. Meningiomas hemos hablado hace un rato y la mayoría de veces son benignos, pero generan compresión. El más frecuente, torácico la localización, ¿ok?
Y básicamente lo que genera es compresión. Compresión. Aquí está claramente, aquí establecido la figura, ¿no? Entre las raíces crece a veces el meningioma, y el meningioma genera compresión a nivel de la médula cervical. Pero miren el color, aquí está la médula espinal, aquí está la dura madre, y el color del tumor, un tumor medio gris. ¿Ok? Ahora vamos al schwannoma, células de Schwann, neurinomas, igualmente lentos, igualmente intradurales, ¿ok? La mayoría igualmente torácicos, pero lo que generan tempranamente es dolor en la raíz que van a afectar. Y ahí, mira, vamos a ver la imagen. ¿Cuál es una gran particularidad de los schwannomas en esta localización? Que va creciendo poco a poco y deja de ser solamente intradural, también se hace extradural. Y no solamente extradural, se hace extrarraquídeo. Y entonces da una imagen típica que se llama en reloj de arena, que es típica del schwannoma. Avanzado, por supuesto, esto no es un schwannoma nuevo. Pero miren el color del schwannoma, dura madre, médula espinal, y el schwannoma es algo naranja, ¿no? A diferencia del meningioma crema gris. Aquí podemos ver cómo es que este tumor depende, es intradural, pero depende de una de las raíces salientes, de las células Schwann. Ya hablando de los ya faltan 4 diapositivas, intramedulares, vamos a encontrar que hay un 30% de los casos ependimarios y 30% van a ser astrocitomas. Entonces los ependimomas, ¿por qué les importa siendo tan poquito frecuente? ¿Por qué? Porque pueden ser metastásicos. ¿Por qué? Porque los ependimomas pueden estar en diferentes zonas de todo lo que es el eje del sistema nervioso central. Ahora, miren, hay uno que se les pregunta constantemente, es este. Se llama tumor de filum terminal. Ok, y este tumor de filum terminal es tan importante o tan interesante que es ependimoma de bajo grado, grado 1 MS, y es la variante mixopapilar. Y se encuentra justo en este espacio que se llama filum terminal. El filum terminal es una extensión de pía madre junto a la caudequina, o sea, la cola de caballo. Y ahí vamos a encontrar este tumor, que es una pregunta muy frecuente de exámenes, porque es la variante mixopapilar, porque es grado 1 MS, porque también es ependimoma. ¿Ok? Ependimomas, entonces les pueden preguntar, por supuesto que sí. El tratamiento, como todo ependimoma, es cirugía. Y si requiere también se le puede dar radioterapia. Aquí está la imagen. Tumor intramedular. ¿Ok? En el medio del epéndimo, en el canal ependimario, ahí está para sacar. Aquí pueden ver la imagen, ¿no? Dura madre, aquí está la médula espinal y en la parte gris, ahí se encuentra el tumor por debajo. Aquí está la resonancia. Y el otro variante, que es probablemente el único tumor nuevo que están escuchando, escucharon ustedes sobre el astrocitoma pilocítico, que era del niño el más frecuente. Pero en adulto estamos hablando de médula espinal, se llama astrocitoma espinal. Es un grado 1 o 2 de OMS, generalmente grado 2. Es probablemente el más frecuente en esta zona de la médula espinal. ¿Ok? Es frecuente en la tercera y quinta década de la vida y no está en filum terminal y serían los más frecuentes si no contásemos esos en los ependimomas, ¿no? Lo más usual, como les dije, es torácico, está dentro de la médula espinal, pero no está en el medio como el ependimoma, sino un poquito excéntrico. Y hay que resecarlo, y como es un poco más difuso, hay que darle siempre radioterapia. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo estaba la médula espinal. Abrimos excéntricamente más a un costado que al otro, se ve el tumor, se reseca en lo posible, y luego se resutura en la cobertura de la médula espinal. Muy bien, esto es lo que quería presentarles de tumores intrarraquídeos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Espero que se hayan podido ver las diapositivas y si no, las repasen de todos modos de lo que hemos enviado. ¿Preguntas? ¿Todo claro, chicos? Esta parte da 15 minutos, mientras la otra era un poco más pesada porque son mucho más tumores, son cerca de 7. En este caso hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, pero como ya habíamos visto la histología ya en fosa posterior se hace mucho más sencillo.
Muy bien, les agradezco mucho, que tengan buena tarde, hasta luego a todos. Cualquier cosa que tengan preguntas, tiene mi número, tanto creo el delegado, si lo tiene, o si no, Jordan, que es mi delegado de grupo de hoy en día. Gracias, muy buenas tardes.